Fundado en Atenas por Zenón de Citio en el tercer siglo a.C., el estoicismo se destaca entre las tradiciones filosóficas debido a su rica historia y aplicabilidad práctica. Surgiendo en medio de transformaciones significativas en la antigua Grecia, esta filosofía ofrecía un manual sobre cómo vivir virtuosamente y resistir los desafíos de la existencia. Sus enseñanzas influenciaron el pensamiento ético del Imperio Romano y fueron adoptadas por líderes como Marco Aurelio. Central al pensamiento estoico está la creencia de que la verdadera felicidad es moldeada no por factores externos, sino por el carácter y la virtud del individuo. En un mundo frecuentemente impredecible, los estoicos sostenían que, a través de la razón y el autocontrol, es posible enfrentar adversidades con serenidad y propósito. El escenario cultural y filosófico de la antigua Grecia era un caldero efervescente de ideas, y fue en este contexto que Zenón de Citio se encontró después de naufragar en Atenas. La ciudad, ya rica en pensamiento filosófico gracias a las contribuciones de Sócrates, Platón y Aristóteles, estaba a punto de presenciar el nacimiento de una nueva escuela de pensamiento. Zenón, originalmente un comerciante, quedó fascinado por la filosofía y comenzó a estudiar bajo la tutela de los pensadores más destacados de su época. Las ideas cínicas, que enfatizaban una vida simple y en armonía con la naturaleza, tuvieron un impacto particular en él. Después de asimilar y reflexionar sobre las diversas filosofías de su época, Zenón comenzó a dar clases en el pórtico pintado de Atenas, conocido como la Stoa Poikile. Este lugar de enseñanza al aire libre se convirtió en un símbolo y finalmente dio nombre a la escuela de pensamiento que Zenón fundó, el estoicismo. Zenón fue el pionero del estoicismo, estableciendo sus bases fundamentales. Sin embargo, fueron sus sucesores, como Crisipo y Cleantes, quienes profundizaron y solidificaron esta filosofía. Crisipo, a menudo reconocido como el segundo fundador del estoicismo, tuvo una contribución significativa a la literatura estoica, abarcando áreas como la lógica, la física y la ética. Con su solidez filosófica, el estoicismo rápidamente se convirtió en una de las corrientes filosóficas más influyentes en la antigua Grecia y posteriormente en el Imperio Romano. La filosofía estoica, sin embargo, adquirió aún más matices y profundidad a través de pensadores que vinieron después. Séneca, cercano al emperador Nerón, utilizó su influencia para discutir la efemeridad de la vida y la esencia del autocontrol. Sus textos, ricos en sabiduría aplicable, siguen siendo fuentes de reflexión sobre la esencia humana. Epicteto, quien pasó de ser esclavo a ser un filósofo renombrado, se centró en la diferencia entre lo que está a nuestro alcance controlar y lo que no lo está, una premisa vital en el estoicismo. Su Manual de Epicteto guía sobre cómo incorporar los valores estoicos en la vida cotidiana. Por otro lado, Marco Aurelio, el emperador, es quizás el estoico más emblemático. Sus meditaciones ofrecen perspectivas sobre los desafíos de equilibrar el poder y la filosofía. Estos pensadores, a través de sus experiencias y escritos, consagraron el estoicismo, demostrando su aplicación y relevancia en diversos escenarios y momentos. La esencia del estoicismo reside en la búsqueda de la eudaimonía, a menudo traducida como felicidad o bienestar, alcanzada no a través de bienes materiales o reconocimiento externo, sino a través de la práctica constante de la virtud y el cultivo de la sabiduría interior. Según los estoicos, la vida está determinada por fuerzas externas, lo que llamaban fatum o destino, sobre las cuales los individuos tienen poco o ningún control. Sin embargo, cada persona tiene un control completo sobre su razón
y en consecuencia sobre sus reacciones y juicios frente a las adversidades. La verdadera libertad, por lo tanto, surge del entendimiento y la aceptación de que, si bien las circunstancias externas suelen ser inmutables, nuestra respuesta a ellas es completamente nuestra responsabilidad. Dentro de esta perspectiva, los estoicos defendían 4 virtudes cardinales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Estas virtudes son intrínsecas y no dependen de factores externos para ser cultivadas. La sabiduría se refiere al juicio correcto y a la capacidad de discernir el bien del mal. El coraje es la fuerza interior que nos permite enfrentar adversidades. La justicia se refiere a la rectitud en nuestras acciones y a la promoción de la armonía social. Y la templanza es la moderación y el control sobre nuestros deseos e impulsos. Al vivir de acuerdo con estas virtudes, los estoicos creían que el individuo podía alcanzar una paz interior llamada ataraxia, un estado de serenidad frente a las turbulencias de la vida. A lo largo de la historia de la filosofía, el estoicismo se ha destacado por sus propuestas únicas, especialmente en comparación con otras escuelas de pensamiento de la antigüedad. Mientras que el epicureísmo, por ejemplo, proponía la búsqueda del placer y la evitación del dolor como medios para alcanzar la felicidad, los estoicos veían la virtud y la sabiduría como los verdaderos caminos hacia una vida buena. Por otro lado, el platonismo, con su mundo de las ideas y su énfasis en la dualidad entre lo material y lo inmaterial, contrasta con la visión estoica de que la realidad es unificada y determinada por un logos universal. Aunque cada filosofía tiene sus particularidades, todas ellas, incluido el estoicismo, intentan responder a las preguntas eternas sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la vida y el camino hacia una existencia significativa y feliz. El estoicismo, después de su surgimiento en Grecia, encontró un terreno fértil en el Imperio Romano, donde sus doctrinas sobre el autocontrol, el deber y la racionalidad resonaron profundamente. Esta filosofía se convirtió en una influencia significativa en el pensamiento y la ética romanos, en parte debido a su énfasis en la virtud cívica y la responsabilidad individual. En Roma, el estoicismo no era solo una filosofía abstracta, era un enfoque práctico para enfrentar los desafíos del gobierno, el liderazgo y la vida cotidiana. El impacto del estoicismo en Roma se evidencia no solo en los textos, sino también en las políticas y el comportamiento de los líderes. Marco Aurelio, por ejemplo, es a menudo citado como el emperador filósofo, y su diario, Meditaciones, ofrece una ventana a los dilemas y reflexiones de un líder que buscaba gobernar con justicia en medio de las tribulaciones de invasiones bárbaras, revueltas internas y desafíos políticos. El estoicismo, con su énfasis en la aceptación del orden natural de las cosas y la búsqueda constante de la virtud, proporcionó a muchos romanos una estructura ética y orientación para navegar en un mundo en constante cambio, marcado por conquistas, declives y transformaciones culturales. A pesar de que el estoicismo surgió en una era y contexto muy distintos del mundo moderno, sus principios continúan ejerciendo una influencia notable en diversas áreas de la sociedad contemporánea. La idea central del estoicismo, que defiende la búsqueda de la serenidad y la virtud independientemente de las circunstancias externas, ha encontrado eco en movimientos de desarrollo personal, terapias psicológicas y prácticas de atención plena. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, una de las aproximaciones terapéuticas más reconocidas y utilizadas en la actualidad, incorpora elementos del pensamiento estoico al enseñar a los pacientes a reconocer y reformular patrones de pensamiento negativos, centrándose en lo que está bajo su control y aceptando lo que no está. Además, el estoicismo se referencia con frecuencia en el mundo de los negocios y el liderazgo.
Muchos líderes y empresarios adoptan prácticas y reflexiones estoicas para enfrentar desafíos, tomar decisiones éticas y mantener la resiliencia en entornos volátiles. El resurgimiento del interés por el estoicismo en el siglo XXI se puede observar también en la proliferación de libros, conferencias y cursos sobre el tema. En un mundo caracterizado por un cambio rápido, la incertidumbre y la sobrecarga de información, muchos ven en la filosofía estoica una brújula moral y una guía práctica para vivir con propósito, integridad y paz interior. Al incorporar el estoicismo en la vida cotidiana, muchas personas buscan prácticas diarias que reflejen los principios de esta filosofía. Estas prácticas incluyen reflexiones matinales, donde se reflexiona sobre los desafíos del día y se prepara mentalmente para aceptar lo que está fuera de control. Ejercicios de visualización, imaginando posibles adversidades y ensayando respuestas equilibradas. Y reflexiones nocturnas, evaluando las acciones del día e identificando áreas para el crecimiento. Además, la lectura de textos estoicos y la meditación sobre la impermanencia de la vida son comunes, sirviendo como recordatorios constantes de la naturaleza transitoria de la existencia y la importancia de vivir de acuerdo con la virtud y la sabiduría. En el mundo contemporáneo, con sus complejidades y desafíos constantes, la aplicación práctica de las enseñanzas estoicas puede ofrecer una estructura sólida para la toma de decisiones y el desarrollo personal. En primer lugar, la práctica de diferenciar lo que está y lo que no está bajo nuestro control puede ser una herramienta valiosa para aliviar la ansiedad y el estrés. En lugar de preocuparnos en exceso por eventos externos, la filosofía estoica nos insta a centrar nuestra energía en las áreas de la vida donde realmente podemos marcar la diferencia, nuestras acciones, reacciones y crecimiento personal. En un mundo lleno de distracciones, este enfoque puede ayudar a priorizar lo que realmente importa y a vivir de manera más intencional y significativa. Además, el estoicismo ofrece una perspectiva que valora la resiliencia y la autosuficiencia emocional. En tiempos de adversidad, recordar que la verdadera fuente de contentamiento y paz viene desde adentro puede ser reconfortante y fortalecedor. Al cultivar la virtud, la sabiduría y la templanza, somos más capaces de enfrentar desafíos con serenidad y claridad. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el estoicismo proporciona herramientas útiles, la aplicación de estos principios debe adaptarse a la realidad y circunstancias individuales de cada uno, garantizando así un enfoque equilibrado y compasivo en nuestro viaje personal y nuestras relaciones con los demás. La sabiduría de los estoicos, forjada en las reflexiones de grandes pensadores a lo largo de eras tumultuosas, sirve como un faro resistente para la humanidad, iluminando los caminos de la autocomprensión y el equilibrio interior. En la intersección entre la aceptación y la acción, entre la reflexión y la resiliencia, el estoicismo nos invita a reconocer y abrazar nuestra capacidad inherente de encontrar significado y propósito en medio de las incertidumbres de la vida. Y, mientras la rueda del tiempo gira, la esencia de esta filosofía atemporal nos recuerda que, independientemente de las tormentas externas, la verdadera serenidad y fortaleza se encuentran en el santuario de la mente y el espíritu humano. Para todos los que han sido conmovidos por las palabras y enseñanzas estoicas presentadas, los invito a adentrarse aún más en este viaje de autodescubrimiento. Comience con pequeñas prácticas diarias, vea nuestros otros contenidos, lea los textos antiguos y reflexione sobre su relevancia en su vida hoy. El camino hacia una vida plena y equilibrada
está al alcance de todos. Solo hace falta dar el primer paso. Y recuerde, el viaje es tan importante como el destino, así que inscríbase en el canal y vamos juntos a explorar y experimentar la sabiduría del estoicismo en cada aspecto de nuestras vidas.